El agua es el principio de la vida en la tierra, y como fuente de vida debemos cuidarla, protegerla y conservarla bien. De la buena salud del agua depende tu salud. Y de su buen manejo dependemos todos. Ahorra, consume y almacena adecuadamente agua potable. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Damos inicio entonces con el tema el aire como elemento contaminante del medio ambiente, proceso inflamatorio por contaminación ambiental, a cargo del doctor Elkin de Jesús Martínez López, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, magíster en Fisiología de la misma facultad, magíster en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Antioquia, especialista en Medicina Deportiva de la Universidad de Arizona, investigador en temas ambientales y estilos de vida, profesor titular de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Buenos días, doctor Martínez, bienvenido. Medellín se ha ganado la fama de ser una ciudad especial, una ciudad sostenible, le han otorgado premios muy merecidos por sus características, por su ímpetu, por su avanzada, por su innovación, y podemos decir que es una real ventaja vivir en una ciudad tan linda como esta. Medellín se ha considerado la ciudad más innovadora, pero tiene una sombra. La sombra es que es contaminada. Medellín tiene un lunar, es una ciudad contaminada. ¿Qué significa eso? Que eso significa que pasamos los habitantes de esta ciudad respirando un aire enrarecido. Y la pregunta es, ¿tendrá eso efectos en la salud? La respuesta es incuestionablemente sí. Solo revisar todas las consultas por problemas de tipo respiratorio, a nivel de consulta externa en niños, a nivel de urgencias en menores de 4 años, a nivel de ausentismo, primerísima causa siempre las disfunciones, alteraciones, enfermedades respiratorias. Este estudio muy bonito contrasta la prevalencia del asma en las ciudades del país y asombra ver que Medellín ocupa ese primerísimo lugar por encima de la capital del país y todas las demás. El asma es más prevalente en esta ciudad que en cualquier otra ciudad del país. Y si hacemos ese estudio para el EPOC, es asombroso ver que Medellín otra vez es el liderazgo. ¿Por qué en esta ciudad los que vivimos aquí tenemos más asma y más EPOC que todo el resto del país? Ese fenómeno tan contundente nos hace reflexionar sobre lo que les voy a decir. Si vemos mortalidad en niños por enfermedades respiratorias, creciente, alarmante el punto. Podríamos decir desde el punto de vista epidemiológico que es mi función analizar si esto es una epidemia o no. Para poder saber si esto es una epidemia, yo tendría que demostrar que hay un aumento desaforado, inusitado de los casos de este problema y que ese aumento se está presentando por encima de esto que sería lo que llamamos el redil o como quien dice el nivel básico endémico. Y si ese aumento se presenta, definitivamente estaremos en una epidemia. Revisé para esto entonces los últimos 30, 40 años de cómo está el problema en Medellín y esto es lo que me encontré. El nivel endémico para las enfermedades crónicas es un nivel que se sitúa en este punto. Ahí está el país, ahí está Bogotá, ahí se mantiene durante todos los años, desde el 80 hasta el presente. Sin embargo, este es Medellín. Tasas de mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No hay que ser epidemiólogo, apreciados colegas, para poder distinguir que esto se salió del cauce, se disparó. Esto es indiscutiblemente una epidemia. Y eso en números representa esto. En una época nosotros teníamos escasamente en los 80 200 personas que morían por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero para ya 2010 y 2012 siempre se presenta un nivel de esta magnitud, incrementó dramáticamente y eso son 1000 vidas por año. En esta ciudad, apreciados colegas, mueren 1000 personas por enfermedad pulmonar obstructiva crónica cada año. Eso era ya una realidad para el 2010 y 2012. Entonces, lamentablemente este problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no respeta a nadie, no respeta a nadie. ¿Por qué? Porque estamos
sometidos a un aire enrarecido que es como si nosotros estuviéramos fumando en contra de nuestra voluntad. Y entonces ese fenómeno se vislumbra muy claramente en las cifras de las muertes por enfermedad respiratoria y otras que les voy a mostrar enseguida. Estas personas mueren lentamente, tranquilamente, si usted quiere decirlo así, o mejor dicho, sin aspavientos. En realidad mueren en servicio de atención o en su casa, ahogados, no les falta el aire. Esta es una enfermedad mortal, es una enfermedad que mata lentamente, pero que indefectiblemente lleva al paciente hacia la muerte, un estado de asfixia. Tenemos también con esto un incremento que podemos magnificar en un exceso de un 300 a 400% con respecto al país y con respecto a la ciudad de Bogotá. Si yo analizo otra enfermedad que es centinela del problema respiratorio, o sea, de la calidad del aire, se llama cáncer de pulmón. Si yo observo qué pasa con el cáncer de pulmón, también estoy mirando qué estará pasando con ese aire. Revisé también desde el 80 hasta el presente y este es el resultado. Niveles endémicos del cáncer que ustedes ven aquí, pues se mantiene en estos niveles habitualmente, bajitos, pero esto es Medellín. Indescriptible, dijéramos, uno se queda atónito a decir, pero por Dios, el resto del país está aquí abajo y nosotros porque estamos volando por las nubes en materia de muertes por cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón solamente se presenta un incremento también que desde el 80 es dramático, desde 150, y hoy en día asombra ver que el nivel de mortalidad es de este orden para cada año, es decir, son 500 vidas cada año. Esto me asombra porque ese número es mayor que el que toda Bogotá con 8 millones de habitantes tiene. O sea, si aquí son 500, ya serán 460 y aquí en cambio son 500 para solo 2 millones de habitantes. Es decir, algo serio pasa en esta ciudad, algo muy importante en relación con el aire. El paciente que muere por cáncer de pulmón, otro caso lento, gradual, exposición crónica 10, 15, 20, 25 años, desarrolla el cáncer broncogénito y cuando se aparece clínicamente ya el paciente está en un estado avanzado clínico, siempre irreversible, y entonces estas muertes también ocurren sin aspaviento en el interior de un hogar o en una sala de asistencia respiratoria. Es un incremento de 450 a 500% con relación al resto del país. Entonces, yo no tengo temor en decirles, apreciados colegas, esto como epidemiólogo, les digo, esto es una epidemia, no hay discusión sobre eso. Epidemia de enfermedades respiratorias mortales, solo ocurre aquí en Medellín, en ninguna otra parte del país. Cuando una partícula penetra en el pulmón, siendo esta que tenemos aquí, una partícula de carbón azufrado, pues hay algunas partículas tan pequeñas como 2.5 micras y hay algunas que llaman ultrafinas de 1 micra, o sea, la séptima parte del tamaño de un glóbulo rojo, de un eritrocito. ¿Qué peligro hay con estas partículas en especial? El peligro que está es que estas partículas pudieran perfectamente llegar hasta el fondo del alvéolo y traspasar la barrera alveolocapilar, es decir, entrar al torrente sanguíneo. ¿Qué significaría que una de estas partículas entre al torrente sanguíneo? Pues sencillamente un cuerpo extraño mineral de carbón azufrado metido dentro del torrente sanguíneo. Eso obviamente, como ustedes saben, implica una reacción de cuerpo extraño que dispara la cadena de coagulación y el efecto es un trombo. Entonces, cuando se forma este trombo y circula por las arterias del organismo, se pudiera encontrar una obstrucción en una arteria coronaria o una arteria cerebral y el desenlace es una crisis aguda de la irrigación del miocardio o del cerebro y eso sencillamente es infarto cardíaco, infarto cerebral y eso equivale en una gran proporción a muerte súbita o muerte muy pronta después de ocurrido en cuestión de horas. Los expertos en esta materia y en el mundo han llegado a una conclusión muy asombrosa. Mueren más personas por problemas cardiovasculares asociados a ese material que penetra al torrente sanguíneo que los que mueren por problemas respiratorios propiamente dichos. Entonces van a ver lo que eso significa. Significa que aquí en nuestro medio
cerca de 1.500 personas estarían muriendo por enfermedad coronaria cada año, por esta causa. En este sector mueren cerca de 6.000 personas cada año por enfermedad cardiovascular, pero de esos, unas 1.500, solo con timidez decimos un 25% estarían asociadas a esta causa súbita de exponerse a respirar un aire contaminado en el transcurso de una mañana cualquiera. La persona está muy bien, respira ese aire, las partículas pequeñas penetran, causan esa reacción en cadena de la coagulación, se produce el trombo y la muerte inminente, dijéramos súbita de la persona, sin que se pueda hacer nada al respecto. Miren que entonces los problemas cardiovasculares que nosotros no los conectamos fácilmente con el problema de la contaminación. Yo siempre me asombré de pensar de que está bien que, por ejemplo, que el que fuma se le afecten los pulmones, pero que el que fuma también tenga una complicación del orden de infarto cardíaco o cerebrovascular. Eso no lo entendía yo cuando era estudiante de medicina. Ahora ya entendemos con claridad que la mayor proporción de las muertes por contaminación incluso son cardiovasculares. Ahí está entonces la gran explicación de por qué esa epidemia también de enfermedades cardiovasculares. Miren, hice un balance entonces. En los últimos años, desde el 80 para acá, conté cuántas personas con certificado de función en esta ciudad tenían certificado de función que decía que era cáncer de pulmón, 10.840. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 21.608, y el estimado de 32.500 por enfermedad cardiovascular. Colegas, 65.000 personas en este periodo de los últimos 30 años han fallecido por muertes relacionadas con la contaminación del aire en nuestra ciudad. Ese es el tamaño de un municipio antioqueño, de tamaño medio. Es una cantidad de gente impresionante. Bueno, para ir abreviando, la pregunta es, ¿y de dónde viene ese aire sucio? Mire, lo clásico es pensar, históricamente, que el aire sucio provenía del humo generado en las cocinas, intradomiciliario. Entonces aprendimos que este humo que se respira en las cocinas pone las paredes negras y pone las ollas y las tizna de esta forma con una sustancia que impregna las superficies y las bloquea. Pues esto es lo que ocurre en los pulmones. Una enfermedad bloqueadora, obstructiva, crónica, lenta. Y así como ocurre en las cocinas, ocurre en los pulmones. Pero ese es el problema que tenemos ahora. No podemos decir que eso es lo que nos está pasando ahora. Pasó y pasa todavía en el campo, pero ahora estas son nuestras cocinas. No podemos achacarle al humo de las cocinas. Pero bueno, nosotros básicamente hemos sido programas para preguntarle, es que usted fuma mucho, fumó durante toda la vida, pero mucha gente no ha fumado voluntariamente, no se ha expuesto a esa exposición. Entonces, ¿cómo explicar eso si no es el tabaquismo? Porque miren, hubo una época, hace unos 50 años, donde la gente fumaba en cantidad, más o menos la mitad de la gente, ya está prevalencias de 60%, pero hoy en día tenemos prevalencias bajitas, hasta el 10 a 12%. ¿Qué quiere decir? Que por fortuna la gente ha ido aprendiendo a que respirar humo es una torpeza, una tontería, sobre todo si se hace voluntariamente. Así que si no es el cigarrillo, entonces ¿qué es? La respuesta es muy simple. Yo no fumo, ustedes tampoco quizá, pero todos vivimos en una ciudad que sí fuma, una ciudad que está fumando a toda hora, donde las motos, los camperos, los carros, los camiones, las volquetas, los buses, las busetas, las tractomulas están a toda hora envenenando el aire con un chorro de humo negro. Esa contaminación es una contaminación que va en aumento, porque cada vez hay más fuentes de contaminación, no solo fijas, sino circulantes, y especialmente miren cómo ha sido el crecimiento, por ejemplo, de los vehículos en nuestro municipio, en nuestro valle metropolitano. Hace unos 10 años éramos 300.000 vehículos circulando por nuestra ciudad, ahora eso se multiplicó por 4. Entonces, más de 1.200.000 vehículos están constantemente en combustión, emitiendo estas cosas. Cuando me preguntan, me dicen, resumen una situación crítica, ¿qué es lo que está pasando? Y si lo que está pasando es que en nuestra ciudad tenemos unas cosas que yo llamo chimeneas rodantes. Son carros que consumen diésel,
pesados, de gran cilindraje, muy viejos, para transporte de carga o pasajeros, pero que pasan por la ciudad fumigando del centro a los barrios, de los barrios al centro, constantemente fumigando la ciudad. Y la recorren. Estos son los alrededores de la Facultad de Salud Pública. Y dice, Dios mío, esto es constante, ese fumigar. Y cuando esto se produce también entre la Facultad de Salud Pública y la Universidad de Antioquia, que pasan estos chorros, y uno está aquí desentendido de lo que está pasando ahí en la calle. Incluso los que están en la calle ven ese gran, dijéramos, chorro de humo negro y presumen que eso va a pasar en un momentico, pero mire lo que ese chorro de humo negro hace con las paredes. Y yo digo que hasta con las personas, porque ennegrece todo lo que está alrededor. Piensen en lo que va a pasar y en lo que está pasando al interior de los pulmones. Para resumir, ir cerrando esta reflexión, Medellín, qué pena decirlo, qué tristeza, tan linda, tan innovadora, tan especial, tan sostenible, pero una de las ciudades más contaminadas de América. Basta con que miren dijéramos, los reportajes periodísticos de los noticieros, por ejemplo, miren esta noche el de Caracol, para que vean realmente lo que es, cómo está la temática en el país y especialmente en Medellín. Estos son los datos de la Organización Mundial de la Salud comparando las ciudades de América. Niveles de contaminantes, mire las ciudades americanas, miren ciudades muy tradicionalmente populosas y contaminadas como Sao Paulo, Quito, México, Bogotá y Santiago de Chile. Pero miren los niveles que se reportan para Medellín. Estos niveles los he constatado con mediciones propias y he podido establecer que lo que dice la Organización Mundial de la Salud puede perfectamente verificarse con mediciones en el ambiente donde vivimos para decir que realmente nuestra posición que hace que tengamos tanta muerte por problemas respiratorios y por cáncer de pulmón está plenamente justificada por esta circunstancia de contaminación ambiental que vivimos. Para ir finalizando, la Organización Mundial de la Salud alertó a todos los profesionales de la salud del mundo y a la sociedad en general para decirles que 7 millones de personas están muriendo prematuramente por exponerse a respirar aire sucio. Dicen que 9 de cada 10 habitantes del mundo estamos en ambientes donde el aire es sucio y eso representa 1 de cada 8 muertes. Es decir, de cada 8 personas que mueren, 1 estaría muriendo por una causa absolutamente previsible, predecible y prevenible que sería, cuidemos el aire que vamos a respirar porque sencillamente nos está matando. En Medellín, mi cálculo, como les dije, son 1.000 personas por EPOC, 500 por cáncer de pulmón y otras 1.500 por enfermedad cardiovascular. Anualmente 3.000 personas mueren en esta ciudad por causas asociadas a la contaminación o al aire sucio, al aire que respiramos. Eso partido en 365 nos da 8 personas al día, es decir, una persona cada 3 horas muere en esta ciudad por una causa asociada a la contaminación. El asunto es grave, sin duda que lo es, porque se trata de enfermedades respiratorias que no es como dicen las autoridades. Óiganme bien esto, uno oye hablar a las autoridades, no, que hay molestias, que cuídense un poquito, que se van a irritar, que van a tener rinitis, que van a tener todos estornudos. Sí, eso es verdad, pero eso es solamente la punta del iceberg. Lo que realmente está pasando y que son los datos que yo les traigo es que en epidemiología se cuentan las personas y las muertes, los certificados de función, y estos datos acreditan que estas enfermedades no son sencillamente molestias respiratorias, sino causas de muerte respiratoria o cardiovascular. ¿Qué hacer? Una notica sobre lo que creo que hay que hacer. 1, no podemos dejar de respirar, eso es obvio. No podemos meternos tampoco en una paranoia colectiva de estar llegando a trabajar y hacer todo esto bajo estas condiciones, es decir, defendiéndonos de los contaminadores. No, lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, es tomar conciencia de que es verdad que esta ciudad tan linda que habitamos está contaminada. Si no cree alguno de ustedes, si todavía tiene duda, vaya y dé una vueltecita por Las Palmas y de allá toma la foto de la ciudad, a ver si logra ver su casa. Uno sabe que allá está Medellín, pero no se ve. Hay veces que no se ve. Sencillamente hay veces que es imposible ver lo que hay al otro lado de la ciudad o ver la ciudad misma. Se trata de proteger nuestra casa, tomar conciencia de ese asunto es esencial. Y mi recomendación es que caigan en cuenta de esto.
No todos estos vehículos están contaminando por igual, como a veces cree el alcalde o el gobernador o el director de la metropolitana u otro. Cogen y guardan todos estos vehículos y dicen guarden todos los carros, guarden todas las motos, pero miren el verdadero contaminador donde está aquí. Dijéramos impunemente circulando para allá y para acá por todas las calles de la ciudad. Mi punto es que entendamos que si uno analiza la contaminación proviene del diésel, de estos carros que se volvieron chimeneas circulantes por la ciudad, que echan chorros espesos de humo y que son los que generan esa partícula ultra fina, pequeñita, que es la que amenaza con penetrar a nuestro torrente sanguíneo y que una vez que se instala en el alvéolo nunca sale de ahí más. Este es un proceso acumulativo. Entonces, cada vez que vean estas chimeneas rodantes, recuerden, ahí va una persona que está envenenando nuestro aire. Aquí está. Y mi pregunta siempre es, por Dios, ¿quién puede detener esto? Para nuestra reflexión médica, ¿puedo resolver esto yo como médico con humanismo metido en mi consultorio? Cuando me llegue el paciente con EPOC, con cáncer de pulmón o con un infarto, ya no puedo hacer nada. Lo que sí podemos hacer para impregnarnos de ese humanismo es entender que esto es una realidad y que sobre eso hay también que intervenir, explicando y exigiendo y reclamando como ahora hacen los comunicadores, por favor, no más chimeneas rodantes en nuestro territorio. La Organización Mundial de la Salud nos dio la línea con los fumadores. Dice, aquí en este espacio donde estamos vamos a privilegiar la salud y en este espacio no se puede fumar. Este es un espacio que lo declaramos libre de humo. Entonces lo que hacemos ahora no es estamos protegiendo, sino defendiendo el espacio, diciendo a los que contaminan, sean fumadores o sean estos chimeneas rodantes que no pueden estar a la par con nosotros, que deben respetar nuestro entorno y que deben ser conscientes de esa realidad tan grave. Luz roja a los infractores, mi propuesta. Estos infractores, por favor, no luz verde, ellos circulan. Guarden los carros, guarden las motos, es lo que dice el alcalde, la área centro metropolitana, pero estos que son los verdaderos contaminantes infractores, circulan libremente por la ciudad. Qué cosas raras, los ejecutores, los políticos, los administradores tomando las decisiones exactamente contrarias y al revés. ¿Qué deben hacerse? Usen las fotodetección para mostrar esto. Que los guardas azules tomen estas fotos, aquí está la placa, aquí está el chorro de humo y que por favor de inmediato los detecten. ¿Para qué? Para multarlos y para ordenarles una restricción de circulación en nuestro medio, bien sea por exclusión del ambiente, por reconversión a métodos limpios que ya están muy disponibles o por un reemplazo de chatarrización y ante todo educación. O sea, los médicos tenemos un papel, conociendo el problema, educar a la comunidad, concientizarla y nosotros mismos como ciudadanos concientizarnos de que nuestra ciudad tan linda debería ser declarada, como dice la Organización Mundial de la Salud, un espacio ambiental saludable, libre de humo. Porque ustedes más que yo, o más que toda la población, sabemos que el aire puro es indispensable para la vida. Muchas gracias por su atención.